Buenos días, hermanos. Qué privilegio nuevamente poder estar por este medio y poder compartir la palabra del Señor, cantar también. Yo le invito a que preparemos nuestro cuaderno, lapicero, la Biblia y un corazón dispuesto a recibir la palabra del Señor. Y para ello vamos a orar antes de iniciar el estudio en esta mañana y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos hable a través de ella. Vamos a orar. Sin duda ha sido una semana tan bendecida, Señor Jesús, porque has sido tan bueno con nosotros. El privilegio de despertar cada mañana y saber que tus misericordias son nuevas. Saber que día a día pudimos tener nuestros alimentos. Al salir de nuestros lugares, nuestros hogares, pudimos percibir esa protección. Gracias, Padre bendito, por tantas y tantas misericordias que recibimos de parte de ti. Y aún sin ser merecedores de tanta misericordia, tú siempre eres fiel a tus promesas. El día de hoy hemos decidido compartir un grupo de hermanos por esta vía tu palabra. Úsanos para que tu palabra llegue a esos corazones necesitados. Gracias, Señor Jesús. Te damos amén y amén. Vamos entonces, hermanos, rápidamente, pero antes de meditar, vamos a tener un momento para entonar un himno. Así es que voy a pedirle también a que, si no tienen su himnario bautista, vaya y busque un himno muy especial que entonaremos a continuación. Me guía con cuánto amor, me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él. Me guía Él, me guía Él con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, oh donde intenso brilla el sol, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo tomar de Cristo, nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera al terminar, el alba eterna al vislumbrar, no habrá ni luz
hará mi buen pastor. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Bueno, himno tan especial, me guía Él. A mí me encanta este himno y qué bueno que pudimos entonarlos ustedes desde su casa y nosotros acá. Pues me acompaña toda la familia pastoral, estamos todos. Está Gerson, está Julia. No les voy a pedir que hagan bulla porque si hacen bulla, entonces para que no salga al aire. Está mi hermana Francisca, mi tía, y está, bueno, están todos, prácticamente están todos y qué bueno que estoy ah, con ellos en esta mañana. Vamos a ir de lleno entonces a nuestro estudio el día de hoy. Hoy tenemos, bueno, nuestros estudios son siempre especiales, pero hoy vamos a hablar de alguien que nos deja un ejemplo a su corta edad. Ya por ahí ya le estoy más o menos introduciendo de quién voy a hablar. Entonces vamos a ir a una carta que le escribe Pablo a un joven y este joven se llama Timoteo. Así es que vamos a Timoteo y vamos hoy a estudiar el capítulo número 1. Y siempre lo menciono en la clase de adultos. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de hablar de la palabra del Señor e iniciar un nuevo estudio, es importante que tengamos un panorama lo más amplio posible para tener una mejor vista y entender mejor la palabra del Señor. Y hoy, justamente, vamos a ver quién escribe la carta, quién recibe la carta, cuál era el motivo de la carta, todos esos importantes acontecimientos que también nos van a ayudar a entender de mejor forma esta carta. Así es que vamos a ir de lleno a 1 Timoteo capítulo 1 y realmente cuando vemos acá en nuestra pantalla un mapa, ¿se acuerdan que hace 15 días vimos este mapa? Y este mapa era de Asia. Y se acuerdan que yo les pedí que nos enfocáramos en Colosas y fue el estudio que estuvimos teniendo estos domingos. Y ahora vamos a ir a Éfeso. Si se dan cuenta en sus mapas, está en la parte central, un poquito a su mano izquierda. Ahí está Éfeso. Es importante que tengamos visualmente dónde vamos a ir ubicados. Muy bien, entonces, bien importante que tengamos este mapa en nuestra mente como un mapa mental, porque vamos a ir leyendo ciertas ciudades que obviamente son parte de esta región de Asia. Justamente en esta parte, Pablo tuvo muchos viajes misioneros, visitó, estableció iglesias y bueno, parte de su ministerio es Timoteo. Y vamos a ver, bueno, muchos ya conocen a Timoteo, pero hoy vamos a ver más a detalle, por el tiempo que tenemos, y vamos a poder ver más a detalle quién era Timoteo. Entonces, para entender prácticamente quién era Timoteo, o lo que es importante saber, tenemos que ir al libro de los Hechos. Hechos en su capítulo número 16. Hechos capítulo número 16, versículos, bueno, vamos a leer los primeros 3 versículos. Y justamente
el tema de estos primeros versículos es Timoteo acompaña a Pablo y a Silas, y eso está en sus Biblias. Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Y vamos a leer y vamos a entender un poquito mejor antes de ir directamente al libro de Timoteo. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Muy bien, el primer versículo ya nos dice más o menos de dónde era Timoteo. Era de Listra. Ahora es interesante, hermanos, importante saber que esta parte de Listra actualmente es la Turquía moderna, que hoy en día sabemos. Es interesante, ¿verdad? Es interesante cómo después de que ahí surge prácticamente la obra misionera, es una de las regiones que ahora son pues menos alcanzadas. Entonces es interesante, ¿no? Cómo cambia la historia. Y obviamente tuvimos la oportunidad usted conoce obviamente Turquía, sabe mucho de Turquía por obviamente la relación que tenemos a través de Gerson y la visita que él hizo, una experiencia extraordinaria. Y pues bueno, hoy nos topamos con esta región de Listra que es la actual Turquía. Entonces de ahí era Timoteo. Y para ir más o menos adentrando en la historia, justamente Pablo ya había hecho su primer viaje misionero y ya había pasado por Listra. Entonces, el capítulo número 16, si usted se va un poquito más atrás, justamente en el capítulo 15, ahí está escrito que Pablo termina su primer viaje misionero y en el capítulo número 16 inicia su segundo viaje misionero. Usted lo puede leer, de hecho si está en su Biblia y está en el capítulo 16 de Hechos, vaya al capítulo 15 al final, ahí dice, ¿verdad? Para que esté claro el tema. Entonces, en este momento ya era el segundo viaje de Pablo. Ahora bien, dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. A mí me llama la atención mucho esto, hermanos, porque Timoteo no era el que daba, obviamente, testimonio de sí mismo, sino que eran sus hermanos alrededor. Vean qué interesante. Y me llama poderosamente la atención porque Timoteo en este momento tenía 20 años. Era muy joven. Ahora, y en ese tiempo en donde pues tener 100 años era tan normal, 200 años era tan normal, una época muy longeva, de muchos hombres longevos, tener 20 años prácticamente era muy joven. Y a la edad de 20 años, Timoteo ya estaba impactando a través de su testimonio. Tanto fue el impacto que en el versículo 3 dice, quiso Pablo que éste fuese con él. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Es necesario conocer esta parte también de Timoteo. Ahora, ¿se acuerdan quién era la madre de Timoteo? Justamente ya me respondieron, era Eunice y su abuela Loida. Muy bien. Ahora, me llama poderosamente la atención porque este dato realmente no lo tenía y no me había fijado de que Timoteo era de padre griego. Yo no sé en qué momento pasó esto, ¿verdad? Pero pasó. No sé en qué momento Eunice vio a este griego y se casó con el griego. Entonces, ¿por qué le enfatizo esta parte, hermano? Porque justamente Pablo se da cuenta que Timoteo no estaba circuncidado. Entonces lo primero que hace es circuncidarlo. Había una razón por la cual
Pablo le pide a Timoteo que se haga esto. Primero, porque Pablo tenía que visitar muchas sinagogas. Entonces, parte de los requisitos era estar circuncidado. Y otra forma era para que los judíos también recibieran a Timoteo de una forma especial y no lo rechazaran por no estar circuncidado. Entonces, para evitar ese problema, Pablo le pide que se circuncide. Entonces, fue circuncidado y seguramente no había sido circuncidado porque obviamente tal vez el papá no era, no le importaba esa parte, ¿no? Pero creo yo que ya después vemos cómo Pablo trata a Timoteo de una forma especial. Entonces, muy bien, vamos entendiendo de una mejor forma, vamos conociendo quién era Timoteo. Entonces, hubo un acontecimiento que pasa en Listra, justamente antes de llegar al capítulo 16, en el primer viaje misionero de Pablo, que seguramente este acontecimiento impactó a Timoteo, bueno, y no solo a Timoteo, sino que a muchos hombres que estaban en esta región de Listra. Justamente en esta región de Listra, Pablo es apedreado. Y prácticamente, hermano, Pablo es un milagro de Dios en ese momento. Porque cuando alguien se apedrea, a alguien se le tiraba piedras, no eran piedritas, hermanos, eran piedrotas. Y se las tiraban a la cabeza. El fin de todo esto era que la persona muriera apedreada. Pero Pablo en Listra, siendo apedreado, sale vivo de eso. Y eso fue noticia en esta región, que ayudó a Pablo obviamente a conocerse. Bueno, Dios tiene soberanía en todo. Entonces todo lo que pasa es con un propósito divino. Y Pablo obviamente con este acontecimiento fue reconocido en Listra. Entonces, esto fue en el primer viaje. En su segundo viaje entonces pasa otra vez por Listra y se da cuenta quién es Timoteo. Se da cuenta por lo que hablan los demás de él. Y tanto fue lo que le llamó la atención que dijo, yo me lo llevo. Y se lo llevó. Se lo llevó. Entonces, ya vemos entonces la primera comunicación entre Pablo y Timoteo. El primer enlace, ¿verdad? Que le dice, mira, yo te llevo en este viaje. Bueno, entonces ahora, ¿en qué momento se escribe esta carta a Timoteo? Bueno, resulta que parte de ministerio de Pablo estaba en Éfeso. De hecho, en Éfeso hizo la mayoría de su ministerio. En Éfeso, ya vimos en el mapa dónde estaba ubicado Éfeso. Y obviamente recibe noticias de que Éfeso estaba pasando por un momento no tan agradable. Se habían levantado falsos maestros, así como se habían levantado falsos maestros en la iglesia de Colosenses, en Colosas. También en Éfeso se habían levantado falsos maestros. Entonces, ¿quién mejor que Timoteo, que estaba aferrado a la palabra del Señor, mandarlo a Éfeso? De hecho, lo deja en Éfeso y obviamente después le escribe una carta. Y esta es la carta a Timoteo. Timoteo significa uno que honra a Dios. Apunte ahí, Timoteo significa uno que honra a Dios. Entonces hoy sí vamos de lleno ya con esta introducción a nuestro tema del día de hoy. Hoy nuestro tema es corazón puro por pura gracia. Corazón puro por pura gracia. Y ahí van a haber términos que voy a estar dando y va a ser muy repetitivo porque es importante, hermanos, que usted tenga el concepto realmente
de todo esto. Corazón puro por pura gracia. Y vamos a leer 1 Timoteo, pues en el capítulo número 1. Muy bien. Ya apuntando el tema, corazón puro por pura gracia, vamos a ir al primer subtema en esta mañana. Dice, alerta contra la falsa enseñanza. Alerta contra la falsa enseñanza. Ahora, antes de entrar de lleno a este primer subtema, de hecho, en el siglo XVIII, tanto, bueno, la carta a Timoteo y a Tito, primera de Timoteo y segunda de Timoteo, y Tito, fueron denominadas cartas pastorales. Es importante que se lo mencione. Ahora bien, lo que no quiero que usted piense, hermano, es que, bueno, entonces si eran cartas pastorales, eran dirigidos a pastores. Y en efecto, en su momento fueron dirigidos específicamente, en este caso, a Timoteo y Tito. De hecho, le comparto que terminando primera y segunda de Timoteo, entramos a Tito. Ya de una vez le anticipé. Estas cartas pastorales justamente fueron escritas específicamente para pastores, para encargados de una congregación. Ahora, para nada piense usted, mi hermano, de que si fue escrito para pastores, esto no tiene que ver nada con nosotros. De hecho, en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, versículo 16, Pablo, sabiendo esto, le escribe a Timoteo y le dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil. Esta palabra es importante, útil, le dice, porque a pesar de que fue escrita para pastores, esta misma palabra, hermanos, es útil para cada uno de nosotros. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, esta palabra, hermanos, que en su momento fue escrita a pastores, esta palabra es útil ahora para nosotros. Solo le quería hacer, ahorita que encontré la alerta, ¿no? Que el tema nos dice alerta contra la falsa enseñanza. Primera Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 7. Aunque es importante para mí leer los primeros dos versículos. Importantísimo. Entonces, en su pantalla usted va a tener los primeros dos versículos. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Repito, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Quién escribe esta carta? Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Ahora, no sé si a usted le llama la atención esto con lo que ya le dije de introducción. A mí me llamó la atención porque es como que yo le escribiera una carta a mi esposa. Vean, quiero ver si logro captar su atención de esta forma. Es como que yo le escribiera una carta a mi esposa. Y en la carta yo le escriba, Jonatán, maestro de adultos, perito contador. Cuando sé que mi esposa ya conoce todo esto de mí. No sé si a usted le llama la atención esto. Timoteo y Pablo ya se conocían. Y era una carta dirigida a Timoteo. Ahora, Pablo le escribe esto a Timoteo no porque Timoteo tuviera duda,
de que Pablo fuera apóstol de Jesucristo. Para nada. Timoteo no tenía duda. Ahora, ¿cuál era el fin de todo esto? Pablo sabía que al escribir una carta, esta carta podía ser leída a las iglesias, y no solo hablo de la iglesia en Éfeso, sino que en otras iglesias. De hecho, en Colosenses, Pablo escribe, miren, yo he enviado una carta también a la iglesia en la Odisea. Entonces ahí se cambian cartas, ¿no? Ya ustedes les mandan esta. Entonces Pablo sabía que esta carta iba a ser no solo elegida por Timoteo, sino que también por muchas otras personas. Entonces tenía que dejar claro Pablo esta parte, que él escribe, y me encanta acá porque dice, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Y esta esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo no es como el mundo tiene, obviamente, como esperanza. Por ejemplo, bueno, lo último que se pierde es la esperanza, dicen. No, nosotros tenemos una esperanza en Jesucristo. Ahora, una esperanza certera. Nosotros no esperamos que pase algo. Eso ya pasó. Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Al tercer día resucitó. Y usted y yo ahora somos partícipes de este reino. Un reino eterno, celestial. Esa es nuestra esperanza. Una esperanza certera. No una esperanza de que a ver qué va a pasar. No. Ya pasó, hermano. Y gracias a Dios porque el Señor nos alcanzó a misericordia. Es una palabra que vamos a repetir el día de hoy en nuestro estudio. Muy bien, entonces ya vimos que el saludo de Pablo, o cómo se presenta Pablo, dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. En esta parte, en donde ya dice quién iba a leer esta carta, en este caso Timoteo, le da una verdad central, una verdad absoluta, que obviamente ya empieza a tirarle destellos de lo que Pablo quiere enfatizar en esta carta. Le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y bueno, y esto ya lo vimos porque obviamente Pablo llevó la palabra a esta parte de Listra, y Timoteo fue el fruto obviamente de esta palabra, y lo ve como hijo en la fe, porque lo tomó así, ¿verdad? Como un padre espiritual a Timoteo, y así lo ve. Dice, gracia, normalmente Pablo en sus cartas, y se va a dar cuenta, y usted quiero que lo vea como una tarea, normalmente dice gracia y paz, ¿verdad? Paz, el saludo hebreo, el shalom, ¿verdad? Siempre ponía gracia y paz. Ahora Pablo agrega misericordia. Y esta palabra Pablo la va a repetir una tras otra. Gracia y misericordia y paz. Y esta palabra no la podemos dejar nada más porque se puso ahí. Dice misericordia. Y esta palabra misericordia en el original hebreo realmente no hay una traducción específica en nuestro idioma. Entonces las palabras más similares son misericordia o amor. Cualquiera de las dos palabras son las que pueden ser, digamos, las que catalogan de mejor forma en el original hebreo la misericordia. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. De Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Habla de Dios Padre y Dios Hijo. Vuelvo y repito, habla de Dios Padre y de Dios Hijo. Y después ya le voy a recordar por qué lo repetí
2 veces. Muy bien. Eh, Vamos a seguir leyendo versículo número 3, porque ya vimos quién escribe y quién recibe la carta. Dice el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. A mí me llama la atención esto, hermano, porque Pablo rogó a Timoteo para que se quedase en Éfeso. Seguramente cuando Timoteo vio los problemas que habían en Éfeso, dijo, yo no me quedo. Como dice la canción, yo no me quedo, me voy. Me voy. Pero Pablo le rogó. Y miren pues, y esto yo siempre recuerdo a una maestra siempre lo menciono, una maestra de Biblia que nos decía, miren, si hay una palabra ahí, no es por nada. Realmente rogarle a Timoteo que se quedara fue porque le rogó. Y se quedó mientras Pablo seguía a Macedonia. Ahora, ¿cuál era el fin de que Timoteo se quedase en Éfeso? ¿Verdad? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Doctrina. Apunta esa palabra. Doctrina. En los versículos, perdón, los capítulos de 2 Timoteo, ahí ya menciona algunos, bueno, disque hermanos, ¿verdad? Ya los menciona. Ahorita no vamos a ver nombres. Ya en los capítulos de 2 Timoteo ya los menciona. Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Entonces, ¿cuál era el encargo de lleno que le da al inicio en esta carta a Timoteo? De que no enseñaran otra doctrina que no sea la doctrina de los apóstoles. Ahora bien, nos da más o menos la idea de cuáles eran esas falsas enseñanzas que se estaban dando en Éfeso. Dice, no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Ahora, era tan difícil la situación, hermanos, que muchos de estos falsos maestros se inventaban historias. Bueno, Pablo le dice fábulas, cosas fuera de. Tanto así que uno de ellos se inventó que incluso Jesucristo, pues, no había resucitado. Que eso no fue cierto. Y que se inventó una tras otra, man. Y obviamente muchas de estas ideas fueron combinadas con tradiciones judías. Entonces, realmente, para aquellos hermanos que no estaban tan sembrados todavía en la doctrina, para ellos será cierto. Y lo dudaban. Es que era el problema. No era el que le enseñaba, sino que el que recibía la enseñanza dudaba realmente de esto. Se inventaban fábulas. Fábulas son cuentos. Cuentos. Pues el propósito, dice el versículo 5, de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. Y aquí está la palabra clave que usted y yo pudimos experimentar. Aquí está la clave. Dice, y de fe no fingida. De fe no fingida. De las cuales,
de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Vana palabrería. Muchos de ellos tenían, pues, la facilidad de comunicación. Lo que no estaban haciendo era transmitir la verdad, pero sí tenían facilidad de comunicarse. De hecho, eran elocuentes para hablar y todo. Y ahí es donde empezaba la gente a dudar de estas enseñanzas. Muy bien. Entonces, bien importante esta parte, hermanos. Ahora, quiero recalcar, ¿verdad? En el versículo 3, dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y esta es una palabra muy importante hoy en día, hermano. Porque muchas iglesias por falta de conocimiento se dan unas perdidas y unas inventadas. Y por ejemplo, para que no se quede en tela de duda, obviamente nosotros como parte de nuestra doctrina creemos en un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El que no cree esto, cuando tocan a su puerta, usted abre y le empiezan a hablar de un profeta, Jesús, que solo fue profeta. Desde ahí partimos que es una falsa doctrina. Y lo recalco, hermano, y lo dejo claro, y gracias a Dios queda en video. Cada vez que usted le tocan la puerta y pareciera una enseñanza doctrinal pura, y se da cuenta de que no creen en la Trinidad, es una falsa enseñanza. Así de sencillo. No hay que darle vuelta al asunto. Entonces, este problema que se estaba dando en Éfeso, más o menos en el año 65 después de Cristo, es el mismo problema que hoy nuestras iglesias están confrontando. Por eso la palabra, como les decía yo en 2 Timoteo, es útil. En este momento es útil para cada uno de nosotros. Muy bien. Número dos. Propósito de la ley. Propósito de la ley. Muy bien. Vamos a ir a 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 8, 9, 10, 11. Nuevamente repito, propósito de la ley. Yo le voy a dar algunos segundos para que usted pueda apuntar en su cuaderno este subtema número 2, propósito de la ley, en 1 Timoteo, capítulo 1, versículos del 8 al 11. Muy bien, del 8 al 11. ¿Está listo? Vamos entonces a leerlo. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para, bueno, aquí hay una lista de transgresiones, ¿verdad, hermano? Dice, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, perjuros, para todo lo que se oponga a la sana doctrina. Muy bien. ¿Qué nos quiere dar a entender Pablo en este momento? Muy bien. Otra falsa enseñanza que se estaba dando y que era de las enseñanzas que más estaba llevando a muchos de los hermanos acá en Éfeso a desviarse de la sana doctrina era la ley. Hablamos de la ley judía.
muchos pregonaban y se rasgaban las vestiduras diciendo que era necesario seguir bajo la ley. Hablaban de la comida, hablaban de el día de reposo, todas esas cosas, y ellos mencionaban lo siguiente: tenemos que seguir en la ley porque la ley nos hace a nosotros más aptos para ser santos. Esa era la falsa enseñanza. Ahora, cuando vamos a la luz de la palabra del Señor, vemos que, como bien lo decía Pablo, y aquí es donde yo ya entonces empiezo a recalcarle lo que le mencioné en la introducción a Timoteo, dice: gracia, misericordia y paz. Estas tres palabras conjugadas, hermanos, encierran realmente ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Él ya pagó por todos nuestros pecados, por los que cometimos y los que vamos a cometer. Dice Pablo, pero sabemos que la ley es buena. De hecho, sí es buena. Se puede imaginar si nosotros no tuviéramos leyes. Pero las leyes a nosotros no nos hacen más aptos para alcanzar su misericordia. Él ya nos dio su misericordia, ya nos dio su gracia. Y por eso es que nosotros, dice Pablo, ahora tenemos paz. Ya está hecha la obra completamente, hermanos. No necesitamos la ley para eso. Ya está completa. Ahora, el que piense, yo quiero aquí hacer un poquito claro para no dejar lagunas ahí. Por ejemplo, si usted, mi hermano, usted comparte la idea de que comer legumbres es bueno, yo me aferro a esa idea, hermano. Realmente las legumbres son buenas. Ahora, de que eso a mí me haga más espiritual, ahí sí ya no lo comparto. Entonces, si usted es vegano, por ejemplo, y no come carne, no come cerdo, muy bien, hermano, perfecto. Para su salud está muy bien. Pero eso no lo hace más santo. Ahí se la quiero dejar, ¿verdad? Eso no lo hace más santo. Porque un hermano que come carne de cerdo, pues puede ser, incluso tener mejor madurez espiritual que alguien cristiano que es un vegano. O sea, realmente todas esas ideas que en ese momento se estaban dando, estaban realmente quitándole el valor a ese sacrificio en la cruz. Por eso Pablo decía, la ley es buena, claro que es buena, ¿verdad? Si uno la usa legítimamente. Porque cuando nos damos cuenta, cuando los judíos se daban cuenta que tenían que comer sano, que tenían que, no tenían que matar, no tenían que desear a la mujer de su prójimo, todo eso, solo se daban cuenta de su incapacidad para hacer toda esa ley. Era imposible humanamente. No podíamos hacer eso. Tenía que venir entonces el Cordero inmolado que pagara por esos pecados, por cada uno de nosotros. Y ya está hecha la obra, hermano. Ya no necesitamos la ley. Ya no. Y aquel que se rasgue las vestiduras, que sí, bueno, que la siga practicando, pues. Yo no lo voy a criticar. Pero la doctrina, la sana doctrina, me dice que yo ahora estoy bajo la gracia. También quiero aclarar que obviamente cuando nosotros venimos a la gracia del Señor y recibimos a Jesús en nuestro corazón, y esto siempre lo repito, hermano, se le va a tener que notar. Si usted no da fruto, piense si realmente alcanzó misericordia. Porque usted, si recibió a Jesús en su corazón, usted me tiene que mostrar por lo menos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es el fruto
O sea, es la garantía de que usted ya alcanzó misericordia. Y esa misericordia solo nos da a entender que fue su gracia. Y obviamente cuando entendemos eso, estamos tan agradecidos con Dios que demostramos eso en automático. No nos tienen que obligar a hacer nada, hermano. Entonces, muy bien. Bueno, se emociona uno con todo esto, hermano. Entonces, muy bien, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Como les decía yo, si nos damos cuenta, realmente para nosotros fue dada la ley. Hombres pecadores, ¿verdad? Y eso solo nos llevaba a entender que necesitábamos de Jesucristo, nuestro Salvador. Para eso nos sirve la ley. Muy bien. Acción número 3. Acción de gracias por el ministerio. Acción de gracias por el ministerio. Capítulo número 1, versículos del 12 al 17. Lo vamos a leer todos juntos. Usted en su casa. 12 al 17 dice el 12. Bueno, le voy a dar un tiempo, perdón, hermano, para que usted apunte ahí. Acción de gracias por el ministerio. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 17. Dice, como tema ahí de estos versículos, dice el ministerio de Pablo. ¿Listo, hermano? Vamos a leer entonces. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y aquí es donde yo veo a un Pablo abriendo su corazón. Dice, habiendo yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido, nuevamente aquí esta palabra es importante, a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia ahora ya no nos habla solo de la misericordia, sino que ahora su gracia, ese favor que Dios nos dio, la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Pero por eso fui recibido a misericordia. Vean nuevamente que esta palabra Pablo la recalca. Y yo quiero que usted se lleve en su corazón esta palabra. Fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos. Y en todos los capítulos quiero mencionar, hermano, que Pablo siempre termina como con un poema especial. En todos los capítulos. En este capítulo dice, por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y qué importante, hermanos, la enseñanza que nos deja Pablo. Usted, mi hermano, usted, mi amigo, me puede decir, bueno, no sé si el Señor me pueda perdonar a mí. Y Pablo se pone como ejemplo de quién fue él en su vida pasada. Y dice que a misericordia de Dios, él alcanzó gracia. Y esa misma misericordia, hermano, que fue mostrada hacia Pablo, hoy el Señor te la da a ti. Lo único que tienes que hacer es, Pablo dice,
creer por fe. Entonces vamos a orar. Si en tu corazón tú dices, Señor, siento que me estás dando esta oportunidad para recibir esa misericordia. Vamos a orar y vas a repetir estas palabras conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Pero hoy pude entender que tu misericordia cubre mis pecados y es más abundante que mis pecados. Yo pido que entres a mi corazón, que mores en él y que seas el Señor de mi vida. Si tú has hecho esa oración por fe, mi hermano, mi amigo, la Biblia dice que hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en los cielos. Vamos a orar por tu vida. Señor Jesús, desde este lugar, desde la zona 7 de la ciudad capital, queremos orar por aquellos amigos que tomaron esta decisión por fe, que alcanzaron misericordia, que les diste de su gracia, ese don de la vida, por medio de este canal. Gracias porque podemos ver en tu palabra la sana doctrina, la palabra que fortalece nuestros corazones. Y gracias porque tenemos un lugar, un país en donde podemos hablarlo abiertamente. Recordando a Turquía, Señor Jesús. Un país en donde vemos que surgen los primeros cristianos. Y ahora vemos que hay mucha necesidad en estos lugares. Intercedemos por esos misioneros que han dado su tiempo, su vida, y han muerto muchos de ellos por llevar tu palabra. Intercedemos por aquellos hermanos de Turquía que aún sabiendo que pueden ser en algún momento asesinados, ellos están dispuestos a hacerlo porque han creído en el único Dios. Gracias, Señor Jesús, te damos en esta mañana. Amén y amén. Muy bien, hermano. Qué privilegio realmente abrir la palabra del Señor y meditar en ella. Y bueno, yo me quiero despedir no sin antes decirles que todavía después tenemos un canto más, un himno más. Y el próximo domingo seguimos estudiando en Timoteo. Si usted pudiera leer, anticiparse, realmente es muy especial poder hacerlo, hermano. Porque usted no se va a perder ni un solo momento. Muchas veces por el tiempo yo no puedo extenderme, pero si usted pudiera antes anticiparse, sería extraordinario. Quisiera mandarles saludos a todos los que hoy estuvieron con nosotros conectados y mandándonos mensajitos agradeciendo por su amable atención. Yo me despido y bueno, quisiera mencionarles que seguimos con obviamente restricciones y por eso es que seguimos transmitiendo. Espero algún día no muy lejano poder verles nuevamente acá en este set y nuevamente quisiera agradecerles también a Julia, a Gerson, que hoy están conmigo y pues realmente hacen posible todo esto técnicamente. Vamos a tener un momento para entonar un himno, así es que voy a pedirle también a que si no tienen su himnario bautista, vaya y busque
un himno muy especial que entonaremos a continuación. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solar, y es siempre aquí mis pies, que a mi alma traiga paz. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Si obediente hoy tu voz, en tu gracia fuerza y con firme pie y veloz por tus sendas caminé. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte guía al mortal. Tu verdad es mi sostén contra duda y tentación, y destila calma y bien cuando asalta la aflicción. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte guía al mortal. Son tus dichos para mí, prendas fieles de salud. Dame pues que te oiga a ti con filial solicitud. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte guía al mortal. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte guía al mortal. Me despido, hermanos. Una iglesia, una familia.